Y cuenta la fábula que un buen día el sol y el viento se enfrentaron en una gran discusión. Ambos afirmaban que eran más poderosos el uno que el otro. Tal era la discusión que intervino el Concilio de los Cielos para determinar quién de los dos era el más poderoso. Y fue así como les propusieron una prueba, a fin de saber quién era el más fuerte de los dos. Para hacer la prueba, escogieron un hombre que caminaba por una calle de una vieja ciudad. Este hombre llevaba puesta una capa. Entonces el viento dijo: yo le quitaré la capa y así probaré que soy más poderoso que tú. Entonces el viento comenzó a soplar cada vez con más fuerza, convencido que de una sola ráfaga haría volar la capa por la fuerza. Sopló y sopló cada vez con más violencia y con más fuerza, pero el hombre, por su parte, en vez de quitarse la capa y para la sorpresa del viento, se aferró mucho más a esta, porque tenía mucho frío. Vencido, el viento se dispuso a dejar el turno al sol, quien empezó la prueba con una leve sonrisa y observó por un tiempo al hombre. Estudió sus pasos y cuando estuvo listo, comenzó a actuar. Elevó su propia temperatura para que la tierra se calentara y tras unos minutos el hombre comenzó a sudar y a continuación se quitó la capa. El sol triunfante miró con agrado al viento y le dijo: ¿has visto que se obtiene más con paciencia que con un acto de violencia o de fuerza bruta? Bueno, pues esta es la fábula del viento y el sol. Y bueno, pues lo traía hoy precisamente pues para hablar un poquito, para poner el foco de la sesión de hoy o de esta semana en la paciencia. Como decía aquí el sol, ¿no? Que esa paciencia que le ayudó a vencer al viento. Y bueno, pues darnos cuenta de que la paciencia, de alguna manera, es algo que está bastante presente en nuestra práctica de mindfulness, aunque a veces, bueno, pues no hagamos mucho hincapié en ella o pase un poco desapercibida, ¿no? La paciencia, pues sería esa capacidad que tenemos de alguna manera, de sostener o de soportar situaciones adversas con calma, con serenidad y con tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues como os decía, está muy presente en la práctica de mindfulness. Si os fijáis, cuando practicamos es muy habitual que utilicemos una frase que es la de estar con las cosas tal y como están, la decimos mucho. Y ese estar con las cosas tal y como están, al final, bueno, pues es cultivar esa paciencia, ¿no? De alguna manera darnos cuenta de que, bueno, pues las cosas tienen su ritmo y a veces no es el que a mí me gustaría, ¿no? Hablábamos hace unas semanas de la impermanencia, todo cambia, todo pasa, pero pasa a su ritmo y a veces pues no es tanto el ritmo que nos gustaría a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues esa paciencia es la que nos permite, bueno, pues darnos cuenta de que pues no todo va al ritmo que yo quiero. Y como os decía, pues la paciencia es algo que podemos cultivar. No me parece, en mi modo de ver las cosas, que sea algo pues que simplemente vaya apareciendo con el paso de los años, vayamos ganando en paciencia. Yo creo que es algo que tenemos que cultivar si queremos que esté presente en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo cultivamos la paciencia? Pues yo creo que una de las maneras de cultivarlo es atendiendo a la impaciencia, atendiendo y dándonos cuenta de lo fácil que surge la impaciencia en nuestras vidas. Si te das cuenta, a lo largo del día ocurren muchas situaciones en las cuales surge la impaciencia. Bien, por algo que ocurre, algo que te dicen, algo que estás esperando, alguien hace algo de alguna manera que no te parece bien o no va a la velocidad que te gustaría. Y bueno, pues surge la impaciencia dentro de uno. Y es un momento fantástico para explorar esa impaciencia, para cultivar la paciencia de alguna manera. Pues date cuenta de qué es lo que sientes cuando surge esa impaciencia. ¿Cuál es la emoción que hay debajo? Pues igual podemos rascar un poquito y darnos cuenta de, bueno, pues si lo que surge ahí es enfado, es frustración, es rabia, es miedo. Bueno, ¿por qué surge esa impaciencia? ¿Cómo la sientes en el cuerpo? Incluso qué tipo de pensamientos son los que surgen cuando aparecen esas emociones y esas sensaciones.
Y cuando soy consciente de cómo surge esa impaciencia en mí y qué es lo que siento, es cuando puedo empezar a gestionarlo, a actuar de otra manera, a bajarlo un poquito y a ir cultivando poco a poco esa capacidad de sostener las cosas pues tal y como están, ¿no? Como decimos. A mi modo de ver, bajo el cultivo de la paciencia, bueno, pues habría como dos bases, como que se sostiene sobre dos patas. Por un lado, esa capacidad de cultivar en nosotros pues cierta calma y cierta tranquilidad. Y por otro lado, bueno, pues cultivar también cierta apertura, amabilidad hacia la experiencia que estés viviendo en un momento determinado, ¿no? Y ambas patas son situaciones que podemos cultivar dentro de nosotros si queremos que aparezca la paciencia. Así que, bueno, pues con ese foco os propongo que, bueno, pues hagamos la práctica de hoy. Bueno, pues con esa idea de, como siempre, estar con las cosas tal y como están y, bueno, pues un poco más de atención en cultivar esa capacidad de sostener los tiempos, sostener que las cosas cambiarán, pero que cambiarán a su ritmo, ¿no? Y puedo darme permiso a estar con ellas tal y como están, al menos durante un rato. Así que vamos allá. Y para ello, bueno, pues como ya sabes, te invito a que primero vayas buscando una postura que te resulte cómoda para practicar, sabiendo que cualquier postura es buena. Bueno, pues puedes estar sentado, sentada, tumbado, incluso de pie. No es tan importante la postura, ¿no? Como nuestro grado de atención. Así que, pues, desde esa postura que te resulte cómoda, trata de, bueno, pues mantener una actitud y una postura corporal que combine ese punto de relajación con cierta activación corporal, normalmente pues manteniendo la espalda ligeramente erguida, notando pues las principales zonas de contacto en el cuerpo. Nos puede ayudar a iniciar la práctica sintiendo la postura sentada en la silla, notando el peso del cuerpo, el peso de las piernas, con la tensión justa y necesaria para sostener la postura, mientras que el resto del cuerpo puede relajarse. Puedes dejar que los hombros se relajen, que los brazos también pues puedan caer relajados a ambos lados del tronco, relajando la zona del cuello y también suavizando un poco la expresión de la cara. Si puedes, relaja un poco la frente, las mandíbulas, puedes dejar que los ojos se cierren con suavidad. Y como te decía, vete buscando esa postura que combina cierto punto de relajación con un punto también de firmeza y de activación corporal. Y vamos a intentar conectar con esa única intención que nos mueve durante la práctica, pues que será la de cultivar esa paciencia de la que hablábamos, ese estar con las cosas tal y como están, sin que tenga que cambiar ahora, sin pelearme mucho con ellas, cultivando esa actitud de apertura y de aceptación hacia la experiencia. Y vamos a comenzar cuando escuches el sonido de la campana, empezando por prestar atención a la propia respiración. Muy bien, y puedes ir comenzando por
sentir la respiración en el cuerpo, empezando a tomar conciencia de cómo tu cuerpo está respirando. Date cuenta que el cuerpo sabe hacerlo perfectamente solo, de manera automática. Pero puedes ser consciente de ese proceso. Puedes darte cuenta de cómo está tu respiración en este momento. Observando pues si está tranquila o si está más agitada, si es más rápida o más lenta. Sabiendo que tal y como esté, está bien, no hace falta cambiar nada. Pero puedes ser consciente de esa respiración, notando cómo entra y cómo sale el aire del cuerpo, empezando a sentir cada respiración en el cuerpo. Puedes llevar tu atención a una zona concreta del cuerpo en la que sientas con facilidad la respiración, pues quizás situándote con tu atención en la zona de la nariz, quizá en la zona del pecho, el abdomen o cualquier otra zona, notando cómo entra y cómo sale el aire y las sensaciones en el cuerpo con cada inhalación y con cada exhalación. Y si lo prefieres, puedes también sentir la respiración de una manera más amplia, notando el efecto de la respiración en todo el cuerpo, dándote cuenta de cómo hay zonas del cuerpo que están en quietud y hay otras que están en continuo movimiento. Y puedes sentir ese movimiento, ese continuo vaivén que provoca la respiración en el cuerpo. Sabiendo que en algún momento la mente se va a distraer, aparecerán pensamientos, quizás algún recuerdo o ideas sobre lo que va a ser el día de hoy, empezar a planificar. Es totalmente normal. Las distracciones son parte de la práctica. Tan solo se trata de recordar volver. Cuando te des cuenta que tu mente se ha distraído, con mucha amabilidad trata de dejar marchar esa distracción y vuelve a la respiración. Vuelve a sentir el cuerpo, atendiendo a la respiración una y otra vez, todas las veces que hagan falta. Y podemos explorar esa actitud de estar con las cosas tal y como están, ese cultivar la paciencia en nuestros tres centros, en
nuestro cuerpo, mente y nuestro corazón. Así que podemos atender primero a cómo está nuestro cuerpo en este momento, explorando las sensaciones tanto de la respiración como cualquier otra sensación que puedas percibir en el cuerpo en este momento. Notando tanto sensaciones más intensas como sensaciones más sutiles que puedan aparecer. Quizás alguna zona corporal con alguna molestia, alguna incomodidad. Simplemente observando, atendiendo con curiosidad a las sensaciones en el cuerpo. Sensaciones de la postura, el peso del cuerpo, las zonas de contacto. Sensaciones de presión, de tensión, de relajación. Y puedes darte cuenta de cuando aparezca alguna sensación que sea un poco más incómoda o desagradable, de la tendencia que surge rápidamente en la mente para cambiarla, para que desaparezca, para corregir la postura. Es totalmente normal. Pero también puedes darte permiso a estar con ella durante un tiempo, sin necesidad de cambiarla, acogiendo las sensaciones y la experiencia tal cual es en este momento, con paciencia, con amabilidad, con cariño, sabiendo que todo cambiará, todo pasará. Y puedo cultivar ese estar con las cosas tal y como están. Y podemos ahora cambiar el foco de nuestra atención y llevarlo hacia nuestra mente, de manera que vayamos poco a poco familiarizándonos con el contenido de nuestra mente. Y quizá pueda darme cuenta de cómo está la mente en este momento. Quizás está calmada y tranquila, o quizás está agitada, quizás hay preocupación, hay nerviosismo. Observando el tipo de pensamientos que aparecen por nuestra mente con cierta distancia, tratando de no dejarme arrastrar por ellos y simplemente observando cómo surgen, cómo desaparecen, qué tipo de pensamientos hay. Surgen pensamientos de planificación hacia el día, de recuerdos por algo que pasó, de preocupación, de inquietud. Sin necesidad de cambiar nada, acogiendo el estado de la mente tal y como esté, sabiendo que en ocasiones aparecerán pensamientos agradables y en otras ocasiones aparecerán pensamientos más incómodos o desagradables de manejar, y todos ellos pasarán, y puedo estar con ellos sin necesidad de cambiar nada.
acogiendo el estado de la mente tal cual esté en cada momento, con paciencia, con amabilidad y con cariño. Y por último, podemos también atender al estado de nuestro mundo emocional, de nuestro corazón, de manera que pueda darme cuenta de si hay alguna emoción o cuál es tu tono emocional en este momento. Puedes darte cuenta de si estás tranquilo o tranquila, quizás hay cierto nerviosismo, quizás algo de ansiedad o preocupación, quizás tristeza, miedo, enfado. Sea cual sea tu tono emocional, date permiso a estar con él, sabiendo que pasará, aunque en ocasiones hay emociones que sean difíciles de manejar, con sensaciones incómodas en el cuerpo. Puedes atender a ello y acogerlo con amabilidad, cultivando ese estar con las cosas tal y como están, aceptando que las emociones vienen y van. Muchas veces surgen y desaparecen y yo no intervengo en ello. Y puedo cultivar la paciencia para acoger con cariño los distintos estados emocionales por los que paso a lo largo del día. Y ahora, para ir poco a poco terminando con la práctica, te propongo que puedas atender a todo el cuerpo en su conjunto en estos minutos finales, tratando de sentir el cuerpo en su totalidad, dándote cuenta de que pues hay ese conjunto de sensaciones, emociones, pensamientos que muchas veces se entrelazan unos con otros. Y puedo simplemente estar con ellos, aceptar cómo vienen y van, aceptar que en ocasiones pues serán sensaciones o pensamientos, emociones más agradables, otras veces más incómodos, y puedo darme permiso a convivir con ellos de manera amable, sin necesidad de que cambien ya, aceptando que pasarán a su tiempo. Y puedo cultivar esa paciencia, esa capacidad de estar con ellos de manera calmada, amable, serena.
Muy bien, y vamos a ir finalizando la práctica de hoy, pues poco a poco volviendo a tomar contacto con las sensaciones de movimiento en el cuerpo, volviendo a estirarnos, cambiando la postura cuando lo necesites, abriendo los ojos cuando así lo sientas y volviendo poco a poco a conectar con lo que tienes alrededor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por compartir esta práctica, bueno, pues para cultivar esa capacidad tan maravillosa que es la paciencia, ¿no? Y que nos puede, bueno, pues evitar tanto sufrimiento en la vida. Y, como os decía, pues una manera interesante de cultivar la paciencia es atendiendo a los momentos de impaciencia que surgen en nuestra vida. Y son muchos, así que oportunidades vamos a tener muchas para entrenarlo. Así que muchas gracias